Ahora tenemos un caso bastante particular, porque él es en sí mismo varios actores del ecosistema. Primero lidera una empresa de base científico-tecnológica, pero también dirige la incubadora de proyectos de la Universidad de Mar del Plata. Con su vasta experiencia nos va a enriquecer ahora Alberto Chevalier. Alberto, vas a tener un desafío enorme para poder concentrar toda tu experiencia en los próximos 10 minutos. Bueno, sí, es verdad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir mi experiencia, algunas ideas y algunas opiniones que voy a tratar de volcar. Voy a tratar de separar la charla para aprovechar el tiempo en 3 ejes y algunas conclusiones. El primer eje es, necesito contar de dónde vengo, qué soy, qué es lo que hice ya hace bastante. Cuando yo me doctoré, soy doctor en química, como todos los que nos doctoramos o llegamos a una instancia, digamos, crucial para la carrera científica o para el científico, llegar a doctorarse y decidir qué es lo que va a hacer es un punto de inflexión. Generalmente estamos tendientes a seguir la carrera científica y entrar al CONICET. Bueno, a mí me agarró algo extraño, que es medio difícil de explicar, y yo no quería entrar al CONICET. No me gustaba estar ahí con un sistema en que yo ya sabía qué es lo que iba a hacer, cuándo me iba a jubilar, bueno, una serie de cosas que quizás tengan que ver con mi personalidad. Y fue donde decidimos, junto con mi padre y mi hermano, fundar una empresa de base tecnológica, en donde no había nada, no existía, no había nada, teníamos que armarla totalmente desde cero. Y con un paradigma medio forzoso que era intentar utilizar el conocimiento que teníamos para generar algo que sea vendible y que tenga valor agregado. Y así nació GION en el año 1991. Fundamos la empresa pensando en que nosotros, como químicos, es un caso raro, esto no tiene nada que ver con las TIC, con la inteligencia artificial, tiene que ver con moléculas, con cosas que aunque parezcan que no son tangibles, que después uno las ve en algún lugar. Y eso era una obsesión que yo tenía de ver lo que hacía en la sociedad, en el mundo, en otros países, en el mío, en mi región, desde acá de Mar del Plata. Y estábamos acá en Mar del Plata, ¿no? Y no teníamos intenciones de irnos a ningún lado para generar nuestro emprendimiento. Lo único, vuelvo a repetir, lo único que teníamos era nuestro conocimiento de hacer lo que llamamos síntesis química, de sintetizar moléculas, agarrar moléculas pequeñas de bajo costo y transformarlas en moléculas más grandes, pero que tengan alguna aplicación en el mercado. Pero que el valor agregado está en el conocimiento que nosotros teníamos para generar esos enlaces, para poder unir átomos, moléculas, esas cosas raras que hacemos los químicos. Y así nació GION como una empresa de base tecnológica. Ese fue el principio. Empezamos con una molécula que tiene un nombre genérico que es timerosal, que se usa en todo el mundo para la fabricación de vacunas. Y tuvimos que competir, teníamos que competir, nosotros sabíamos que teníamos que competir, además teníamos que arriesgar. ¿Cómo hace todo emprendedor? Un emprendedor arriesga y compite, con capital propio, con la que teníamos o no teníamos en nuestros bolsillos. Pero esa era la idea. Entonces, lo único que teníamos era hacer un gran producto de gran calidad para poder competir con el mundo. Y así llegamos a competir con los productores de Alemania, de Estados Unidos, de España, de India. Y en un momento, eso fue hace 25 años ya, quedamos como los únicos productores en el mundo de esta molécula que se usaba en todas las vacunas que utilizaban viales multidosis. Y entramos en el mundo de las vacunas, en el mundo de la salud, para lo cual hay que tener un gran sistema de calidad y mucha más responsabilidad cuando uno queda como el único productor en el mundo,
¿qué hicimos nosotros para quedar como únicos productores en el mundo? Me preguntan siempre, y la verdad que yo no hice más que hacer las cosas bien, seguir haciendo, no abusarme de los precios internacionales, seguir generando la misma calidad que de siempre, y cuando quedamos solos, todavía con más compromiso en eso. Y además, el laboratorio, o la empresa, porque creció como un laboratorio, empezó a invertir en recursos humanos. Nosotros empezamos a invertir en profesionales. Nuestra empresa era una empresa de base tecnológica, que lo primero que hizo cuando no tenía nada fue generar su área de investigación y desarrollo. Entonces ya pensamos en un área de I+D, sabiendo que teníamos que invertir en ese área de I+D, y no sabíamos cuándo eso iba a rendir sus frutos. Pero bueno, hoy en día, saltemos 25 años en el tiempo, para que me alcance el tiempo, hoy en día la empresa es una empresa de base tecnológica, por lo tanto no tiene muchas personas este tipo de empresas de síntesis química. Somos un poco más de 50 personas, pero un tercio de ese personal tiene título de grado o de posgrado. ¿Por qué? Porque la empresa, por lo que se dedica, necesita ese tipo de profesional. Yo necesito contratar profesionales con conocimiento, con títulos de grado, doctorado, posgrado, de múltiples conocimientos. Hoy en día la empresa es una empresa netamente exportadora. Nosotros exportamos entre el 65 y el 70% de todo lo que producimos. Eso es lo que nos mantiene más o menos estables en el tiempo. En los últimos 30 años, yo fundé mi empresa cuando tenía 29 años. En estos 30 años que han pasado, hemos pasado de todo. Ustedes imagínense que en Argentina pasa de todo. Si uno espera estabilidad en la Argentina para hacer algo, no movería un dedo. Pero hay que trabajar, pero por lo tanto hay que anclarse en algún lugar más o menos estable. Nada es estable, y todo es dinámico, pero el mercado externo y el mercado externo farmacoquímico es un lugar bastante estable. Nuestra empresa vende nuestros productos llegan a más de 100 países en todo el mundo, y exportamos directamente a 30, 40 países de todo el mundo. Tenemos, como estamos muy lejos, tenemos nuestros depósitos en Alemania, de donde se distribuye el producto a todo el mundo para hacer vacunas, todas las vacunas multidosis, digamos, donde en un frasco hay más de una vacuna, hay 10, 20, 30 vacunas que se utilizan para vacunar a 2/3 de la población mundial, que es la población pobre, digamos, que no puede tener acceso a la vacunación, usa nuestro producto. Se usa nuestro producto en todas esas vacunas. Y tenemos la satisfacción de haber sido reconocidos hace 4 o 5 años, en el sentido de que hemos sido invitados a formar parte para un plan de inmunización global por los próximos 20 años, en donde estamos nosotros humildemente en ese grupo junto con la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la Fundación de Bill y Melinda Gates, los productores de vacunas destinados a países en desarrollo, y 2 ONG muy importantes que son Gavi y PAT, que se dedican exclusivamente a vacunar en esos países conflictivos. Eso es lo que es la empresa. Yo nunca dejé de ser docente, por lo tanto, eso me lleva al otro eje, que es la sinergia con los diferentes actores. Yo tengo avidez de vincularme y de aprender cosas nuevas. Y en general trato de vincularme a hacer cosas que no conozco, porque eso me enriquece y me fortalece. Entonces, todo lo que se hace en I+D después puede derivar en una innovación. Es verdad que la innovación abierta es lo que se usa ahora y es lo que conviene, pero es una cosa que nosotros siempre pensamos que la innovación debía ser así. Nosotros teníamos que nutrirnos de diferentes profesionales para que lo buscábamos en el sistema científico. Digamos, es una cosa natural para mí vincularme con el sistema científico. Ahora, ¿cuál es el problema? El sistema científico tecnológico, para que funcione
correctamente o para que dé los frutos que da en otros países del mundo, en principio nosotros estamos estancados en lo que es inversión en ciencia y tecnología o en investigación y desarrollo. En realidad, yo hago una autocrítica, el sistema empresario es uno de los que menos invierte en investigación y desarrollo, pero en conjunto el sistema público y el sistema privado invierten muy poco en I+D. Entonces, si tenemos un sistema científico aislado, un tejido industrial aislado y un Estado aislado, el sistema no va a funcionar. Ese famoso ejemplo de la triple hélice funciona cuando todo se conjuga y se mezcla, y entonces ahí empiezan a salir ideas y cuestiones, y entonces ahí ocurre un impacto positivo en lo que es la innovación, el desarrollo y la innovación. Por lo tanto, los investigadores, las empresas y el Estado deben hacer un cambio cultural. Es verdad lo que escuchaba, que es lento, está pasando, pero es lento. Por lo tanto, todos debemos ser un poco más arriesgados y hacer un cambio cultural a partir de las cosas que hacemos y no encerrarnos, ensimismarnos y explotar un producto y no explorar algo con la ganancia o la rentabilidad de algo que yo no sé si va a funcionar, pero lo tengo que hacer. El último eje es el anclaje territorial, que yo siempre quiero hablar de esto y voy a cerrar con esto y con algunas conclusiones, que es el tema de las pymes. Las pymes como generadoras de empleo. Sabemos todos que las pymes generan el 70, el 60, el 70% del trabajo en nuestro país. Pero además las pymes generan un tejido social y esas pymes se identifican con su territorio. Cuando les va mal, no tienen a dónde irse, no se van, entonces se quedan. Pueden quebrar, fundirse y cerrar, pero no se van a ir. Van a hacer todo lo posible por quedarse en su territorio, en su lugar, en su lugar de pertenencia, porque generan lazos que van más allá del negocio. Entonces, ¿pero qué pasa con esas pymes? Hay que cambiar el modelo privado de empresa. Necesitamos que esas pymes hagan I+D para que puedan necesitar de los servicios de profesionales que si no van a querer entrar siempre al sistema científico público. Entonces, si no generamos las condiciones para que los profesionales vayan a la empresa privada, todos van a querer quedarse en el sistema público. Y no es culpa de los profesionales que quieren al sistema público, es que no tienen dónde ir en el sistema privado. Por lo tanto, tenemos que cambiar la estructura de las empresas, de las pymes, para que sea necesario que tomemos profesionales. Para cerrar, algunas conclusiones. Primero, desde el punto de vista y teniendo en cuenta que una economía innovadora es una economía competitiva, hay que fortalecer las estrategias entre el Estado, el sector privado y los investigadores, pero en temas estratégicos. Hay que poner el eje en algunos incentivos, por ejemplo, en algún crédito fiscal, en I+D, o en lo que es la ley de la economía del conocimiento, porque hay que tener en cuenta que la inversión empresarial está impulsada por las expectativas respecto de dónde se encuentran las futuras oportunidades tecnológicas y el mercado. Hay que reposicionar también a las unidades de vinculación tecnológica como agentes de colaboración activa. Y por último, quiero cerrar con esto. El conocimiento hay que usarlo y no solo producirlo, porque eso mejora la calidad de vida. Usemos el conocimiento y no seamos solo productores de conocimiento. Cuando usemos el conocimiento, eso va a impactar directamente en la sociedad, que finalmente es la que con sus impuestos pagó mi estudio, paga el sistema público, el sistema científico. Entonces, hay que usarlo, el conocimiento, para que realmente tenga un impacto sobre la sociedad. Muchísimas gracias.